Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos. Estamos en Cadenas 365 Televisión en este miércoles posterior a la consagración del nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei. Y hoy nos vamos a ocupar, porque obviamente que la agenda marca este tema prácticamente con exclusividad. Y hoy vamos a tener aquí en los estudios y en la mesa de Cadena 365 Televisión a un analista político para que desgranemos un poco todo lo que ha sido este proceso, lo que eran los datos previos, esta diferencia de prácticamente 12 puntos que Javier Milei le saca a Sergio Massa, inesperado por todos, un triunfo territorialmente amplio con solo 3 provincias que termina ganando Sergio Massa o el kirchnerismo o el peronismo. Un triunfo territorialmente grande y por supuesto con una diferencia de 12 puntos hacen que se cambien muchos de los paradigmas y de los parámetros con que se ha venido midiendo esta competencia entre Milei y Massa. Así que con este analista vamos a intentar ver que estos datos y con estos números cómo se puede proyectar los primeros pasos del nuevo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Pero y en este contexto y en este marco, hoy viene también un diputado nacional electo, pertenece al sector de Javier Milei. Le vamos a preguntar, porque además es economista, y le vamos a estar preguntando sobre estos primeros anuncios que ha hecho Javier Milei, que es la privatización de los medios de comunicación públicos, como la televisión pública, como Telam, como Radio Nacional, la privatización, aunque no inmediata, de YPF, es uno de los, digamos, primeros anuncios y más fuertes que Javier Milei ha hecho respecto de su gestión. Y vamos a intentar también hoy día tener la voz de un empresario, que tenemos en él resumido 2 actividades muy importantes. Una es la de las estaciones de servicios, que ha tenido algunos puntos críticos, incluso durante la campaña, con casi 2 semanas que nos hemos quedado sin combustible en la Argentina. Y este anuncio de Javier Milei respecto de la privatización de YPF, que se estima que podría ser después de los 2 primeros años de la presidencia de quien fue elegido el domingo, ¿qué perspectiva abre para ese sector? Pero además también pertenece al sector vitivinícola, un sector económico muy importante en la provincia de Salta, para ver con qué expectativas se están mirando las primeras medidas y los primeros anuncios que hasta aquí por lo menos se conocen del nuevo presidente de la Argentina. Así que a todos, bienvenidos. Vamos a intentar cubrir estos primeros destellos de lo que va a tener la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Así que a todos, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, le vamos a agradecer, como siempre, a Pedro Butazzoni, que nos venga a acompañar, que nos venga a ayudar a pensar un poco todos estos escenarios postelectorales, un poco analizar lo que ha sido el resultado y que tengamos de alguna manera cómo conocer un poco más en detalle, desgranar un poco este resultado inesperado, por lo menos en la diferencia, aunque algunos pronósticos lo daban ganador a Milei, no por esta diferencia. Bueno, Pedro es el director de Droid y le agradezco como siempre que nos esté acompañando. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Indio, siempre un placer. Bueno, la sorpresa creo que fue la diferencia de Milei sobre Massa. Sí, la diferencia fue una paliza, hay que decirlo, ¿no? 11 puntos de diferencia en un balotaje. Es algo que no se ve normalmente, digo, la mayoría de los balotajes en América Latina, incluso el anterior de Argentina, siempre son muy parejos, ¿no? Se terminan definiendo por 3, 4, 5 puntos como mucho. No hay tantos antecedentes de diferencias tan altas. El de Chile, capaz, ¿no? El de Boric contra Katz, que fueron casi 11 puntos también. Pero no hay tantas diferencias en los balotajes y Milei termina teniendo una victoria muy contundente y gran parte explicada por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque yo creo que en general en Argentina
en el interior de Argentina se sabía que Milei ganaba, sobre todo en la franja central, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ganaba y ganaba muy bien, ¿no? Con amplia diferencia, pero Massa tenía la esperanza de equilibrar la balanza con la provincia de Buenos Aires, donde termina empatando y haciendo una elección muy mala el peronismo, ¿no? Claro, porque en definitiva lo que esperaba Massa y el kirchnerismo hablaban de una diferencia de 10 y hasta 16 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires, con lo que equilibraban Córdoba y con eso, digamos, podían ganar, pero bueno, esto no ocurrió. No ocurrió ni cerca, ¿no? Casi termina ganando Milei la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubiera sido realmente histórico, algo que nunca ha pasado, porque incluso Macri en 2015, incluso ganando María Eugenia Vidal la provincia de la Gobernación de Buenos Aires, Macri termina perdiendo la provincia de Buenos Aires en el balotaje contra Scioli. Hubiera sido algo realmente histórico que esa provincia se termine pintando de violeta, ¿no? En el mapa final. Y yo creo que eso explica gran parte del resultado final y de los 11 puntos de diferencia, ¿no? Él hizo una muy mala elección, yo creo que ya venía la campaña muy desgastada y me parece que en el trecho final tal vez no movilizaron lo que tenían que movilizar, ¿no? Sabiendo que había una derrota medio asegurada. Bueno, esto quizás ha dado pie a esos últimos pasos desesperados de Massa que terminaron, en definitiva, por perjudicarlo. Y en esto te pregunto tu opinión respecto de esta polémica que hay respecto de lo que se llamó la campaña del miedo. Si fue efectiva, se le volvió en contra, lo hablamos respecto del debate, ¿no? Aquí, si el debate, que por lo menos para el análisis político, del periodismo, de los especialistas en politología, parecía como un Massa que había ganado de manera clara el debate, pero en la gente la sensación era otra. Y esto, bueno, no sé, esto de la campaña del miedo, más esta actitud profesional, política de Massa, un tanto más soberbio sobre Milei, quizás terminó ayudándole a Milei a bajar esa espuma de soberbia y de virulencia que lo caracterizaba. A ver, yo creo, si vemos la foto del resultado final del balotaje, decían fue una paliza y la diferencia es muy amplia y tal vez todo esto podemos pensar que lo perjudicó, pero al mismo tiempo el peronismo tal vez no puede ver el vaso medio lleno. Me parece que Massa fue un buen candidato e hizo una buena elección, ¿no? No se esperaba que supere el techo de los 40 puntos. Si lo pensábamos hace 6 meses, un gobierno con 80% de imagen negativa, un candidato como Sergio Massa con imagen negativa por encima del 60%, digo, todo el contexto económico, la inflación, la pobreza, nada ayudaba a que el peronismo pueda ganar esta elección, ¿no? Y termina perforando el techo de los 40 puntos, sube un poco más, sostiene una muy buena bancada en senados y en diputados. Es casi un milagro lo que hizo. Estuvo al borde de que el milagro suceda, ¿no? Claro, que era ganar la elección. Sí, claro. Pero también es casi un milagro lo que él termina logrando. Es muy importante la elección general. Vemos el balotaje solamente, pero la elección general donde Massa da vuelta el mapa en Argentina, ¿no? Pasamos de ese mapa violeta en las PASO a casi un mapa celeste en las generales, levantamos provincias como Santa Fe. Es muy importante porque ahí se definían en senadores en algunas provincias y diputados en todas, ¿no? Y es lo que le permite hoy al peronismo ser primera minoría en diputados y primera minoría en senadores, a 2 senadores de tener quórum propio. Sí, claro. Digo, que es todo, que es todo un dato, sabiendo que el Senado es el que termina cortando el queso, ¿no? en temas legislativos. Se rompe aquello de que se hablaba que por primera vez el peronismo podría quedar en minoría en el Congreso. Bueno, esto no ocurrió. No ocurrió, y creo que gran parte de eso es la campaña del miedo. O sea, la campaña del miedo tampoco hace magia. Digo, no le va a permitir tal vez a Sergio Massa ganar la elección, pero lo mantuvo competitivo hasta el último minuto. Digo, nadie se animaba a decir el viernes a la noche que Massa no podía ganar. Digo, veíamos, nosotros compartíamos encuestas con colegas, decía sí, 3-5 puntos de diferencia a Milei. Pero nadie se animaba a decir de forma contundente, Milei tiene la elección ganada y esto está partido definido, ¿no? Y me parece que era producto de, por supuesto, el peronismo, producto de una campaña profesional, producto de un buen candidato, ¿no? Un animal político Massa en la campaña, y producto de la campaña del miedo, ¿no? No sabíamos muy bien, por ejemplo,
cómo iba a reaccionar el votante radical. Teníamos 8 a 10 a 12 puntos, depende de la encuestadora, de indeciso. Ese indeciso era principalmente voto Schiaretti y voto radical. El que le daba vergüenza, ¿viste? Era más que indeciso, era voto vergüenza. Ahora, Pedro, además, no hubo la cantidad de voto en blanco que se suponía. No, porque fue escaso, digamos, por lo menos para lo que se pronosticaba. Era voto vergüenza. Te decía el 5%, el 6%, 7%, alguna encuesta te decía voy a votar en blanco. Eran personas que no querían declarar su voto porque inmediatamente generaban una reacción negativa. Para los dos lados, ¿no? Se había puesto el clima estaba muy tenso en la casa, en la familia, con los amigos. Vos decías voy a votar a Massa y ya hay una parte que inmediatamente te decía no, que cómo va a votar, que el peronismo, que corrupto. Y lo mismo el otro lado, voy a votar a Milei, ¿cómo va a votar a Milei? Que es fascista, que loco. La grieta en su máxima expresión. En su máxima expresión, entonces mucha gente elegía decir no, yo voy a votar en blanco. Después fue y puso su voto positivo a Milei, por supuesto, porque esos 10 puntos de indeciso y voto en blanco, claramente el comportamiento fue votar a Milei. Pedro, ¿cómo analizás el voto a Milei, digamos? Porque en definitiva parecería haberse trasladado casi todo el voto de Patricia Bullrich, que fueron esos 6 millones y pico de votos, parecerían haberse trasladado, porque están como la ecuación, ¿no? Sí. Porque para mí ahí están los votos de Schiaretti también, pero parece que los votos de Bullrich pasaron prácticamente automáticamente a Milei. ¿Cuánto tuvo que ver esta decisión rápida, esta reacción rápida de Macri de hacer y de anunciar el apoyo junto con Patricia Bullrich a Milei? No, bueno, fue importante. Yo creo que la migración de votos Juntos por el Cambio a Milei se hubiera dado de todas maneras, ¿no? Tal vez con un poco más de duda. Me parece que Macri aportó en moderación y gobernabilidad. Digo, algo que lo vestíamos de loco, le pusiste un Macri al lado y le dio tranquilidad a muchos del votante de Patricia Bullrich o votante radical. Un domador de leones. Exactamente. Y fue como, bueno, con Macri al lado va a ser un poco más racional o un poco más moderado, no va a hacer todo lo que dice, ¿no? Terminó de reafirmar esto que decía mucha gente en la previa. No, yo lo voy a votar a Milei porque quiero un cambio y porque además todo lo que dice no lo va a poder hacer, digamos. Que no sabemos si no lo va a poder hacer, pero había como una autojustificación del voto a Milei, decir, no, está bien, yo con eso no coincido, pero no lo va a poder hacer. Me parece que Macri termina de reafirmar eso, ¿no? Lo modera, es como un espejo, el espejo moderado de Milei, ¿no? La otra figura de Milei o la otra cara de Milei, la cara moderada, lo termina moderando y le da gobernabilidad, porque Macri inmediatamente le aporta sustento político o volumen político a un Milei que se veía en soledad, ¿no? Después de la primera vuelta era como un Milei contra todos, digamos, sí. ¿No? ¿Cómo ves estos primeros anuncios? Lo primero que vamos conociendo en estos 3 días desde la elección, digamos, las primeras medidas que anuncia Milei, la privatización de YPF, de los medios del Estado. ¿Cómo estás viendo eso? Creo que está convencido de hacer lo que dijo que iba a hacer. A diferencia de lo que te decía recién, que mucha gente creía, no va a poder hacer. Yo creo que veo un Milei muy convencido de su programa de gobierno, que fue el programa de gobierno que declaró, sobre todo en la primera etapa de la campaña, ¿no? Hasta las PASO. Después se empezó a moderar, después dijo, no voy a hacer ciertas cosas. Me parece que vuelve con su programa de gobierno original, con una gran reforma del Estado que incluye privatizaciones de empresas públicas, que incluye reforma en la salud, en la educación, en la obra pública. Yo veo un Milei muy convencido y que no podemos decir que no sabíamos, ¿no? Es como todo lo que está diciendo ahora lo dijo en la campaña. ¿Se puede decir, Pedro, que es lo que la gente votó? Bueno, gran parte de la gente votó eso, efectivamente, ¿no? Por lo menos ese 30% que me parece que votó a Milei en una primera instancia, votó a conciencia de lo que Milei proponía. Y creo que la mayoría de los argentinos, es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado en algún momento un Milei diciendo voy a bajar el gasto, hay que ajustar, voy a privatizar, voy a dolarizar. Me parece que son muy pocos los argentinos que nunca escucharon eso, ¿no? Claro, casi que hay que vivir en un tupper porque realmente el programa de gobierno de Milei fue el programa más conocido por el electorado
argentino, ¿no? Entonces, si tuvieras que atribuirle porcentajes, ¿a cuánto de la gente dijo voy a votar lo que Milei propone y cuánto optó por el cambio versus continuidad? ¿Cuánto crees que hay de condimento en todo el voto de Milei? A ver, el primer 30% me parece que es el votante Milei duro, el resto es la segunda opción, ¿no? Pero creo que hay dentro del porcentaje ese, el voto duro de Patricia Bullrich también votó convencido del programa de gobierno de Milei, ¿no? Porque es un programa muy parecido al de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, sí. Y es lo que viene diciendo Macri, si nosotros hubiéramos hecho en lo que quisimos hacer, pero de una forma más rápida en 2015, capaz que hubiéramos tenido otro resultado. Y ahora con Milei lo podemos hacer porque el contexto ayuda, ¿no? Macri lo viene repitiendo mucho. Es como que tiene una revancha con Milei Macri, y creo que muchos de sus votantes, de sus militantes, de los que fueron sus funcionarios también, ¿no? Ven en Milei esa revancha de los que les pasó en el periodo 2015-2019 que fracasaron, ¿no? Pedro, como siempre, te agradezco mucho haber venido a acompañarnos y darnos todos estos datos y abrirnos un poco el escenario de análisis de todo esto. Así que, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, se han conocido las primeras medidas, o por lo menos los primeros anuncios del presidente electo sobre algunas cuestiones importantes, como la privatización de YPF, algunas otras medidas al mundo económico, a los mercados, y me parecía importante realmente poder ver cómo desde el sector empresario se está mirando todo este proceso, todo esto que está ocurriendo. Por eso hemos invitado hoy a Alejandro Martorell, y vamos a charlar sobre dos actividades en las que él tiene que ver, que es el sector de los combustibles, es propietario de una estación de servicios y además es un empresario vitivinícola. Entonces vamos a ver cómo se está viendo y analizando esto que ha ocurrido. Alejandro, gracias por venir, como siempre, muy amable. Muchas gracias, siempre es un gusto estar en esta mesa. Bueno, contame un poco cómo estás viendo esto. Primero, el anuncio de la privatización de YPF, aunque se dijo que no va a ser inmediato. ¿Qué se te ocurre sobre este tema? Yo tengo una posición formada al respecto. Yo creo que el Estado está para dar seguridad, justicia, educación y algo de infraestructura, ¿no? Pero el Estado no está para vender combustible. ¿Por qué el Estado tiene que vender combustible? ¿O por qué el Estado, o por qué tenemos que tener una línea de aviones de bandera? Las funciones empresarias están para que las hagan los privados. Y a mí me parece muy bien que YPF se privatice. Yo lo que creo es que hoy, si YPF da pérdidas, todos tenemos que salir a poner de nuestro bolsillo para mantener YPF. Y yo el otro día dije en nuestro reportaje que YPF no es un elefante blanco, es una manada de elefante blanco. ¿No? Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, el Estado no está para vender combustibles. Además, YPF viola la ley antimonopolio, porque vende por encima del cupo que permite. Y cuando una empresa viola... A ver, para algo está la ley antimonopolio, porque los monopolios son... ¿Cuál es el porcentaje? YPF tiene entre el 51 y el 55. Sí. No podés tener la mayoría del mercado. Entonces, cuando una empresa es monopólica, ¿quién se perjudica? El consumidor, claramente. El que se perjudica es el consumidor. En este caso, el perjuicio no es de corto plazo, es de largo plazo. Porque los precios están pisados, claramente están pisados. Eso en el corto plazo, el consumidor lo puede ver como algo beneficioso, porque paga menos. Pero no hay que olvidarse que atrás de los ingresos que tienen las empresas están las inversiones que hacen las empresas. Y claramente cuando las empresas no tienen rentabilidad o tienen pérdidas, no hacen inversiones. Entonces, lo que parece una cosa buena en el corto plazo es malísimo en el largo plazo. Y de hecho estamos viendo, por ejemplo, que Vaca Muerta no ha terminado su desarrollo, está en una etapa un poco más que embrionaria, estoy de acuerdo, pero si en vez de estar pagando $56 el barril, estuviéramos pagando el precio internacional del barril de Vaca Muerta estaría mucho más explotada. Una empresa que invierte en pozos de petróleo, ¿dónde lo va a hacer?
donde cobre el valor pleno del petróleo que obtiene. Es una cosa obvia. Entonces cualquier empresa que haga petróleo no va a invertir en Argentina, va a invertir en otro lado, o va a invertir una cuota pequeña en Argentina, ¿no? Y la realidad es que si ese yacimiento de Vaca Muerta no se explota en tiempo y en forma, va a quedar ahí, porque la transformación energética que está sufriendo el mundo es más o menos rápida. Entonces, en algún momento el petróleo va a dejar de valer. Vamos hacia los vehículos eléctricos. Yo no estoy tan convencido no. de eso. Yo no estoy tan convencido de eso, sobre todo en Latinoamérica, donde nuestra matriz energética está muy basada en los hidrocarburos, que es la forma más barata de energía, por lo menos que tenemos hasta ahora. Y es bien polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que los vehículos eléctricos tienen sentido en Europa. En Europa no se puede hacer biocombustibles, porque o vos haces biocombustibles o haces alimentos. Cuando tenés una densidad de población como la que tiene Europa, no podés hacer biocombustibles, tenés que hacer alimentos. Nosotros acá podemos hacer biocombustible porque nos sobra tierra, a Brasil le sobra tierra, entonces podemos hacer biocombustible y usar biocombustible, que es un uso sano de los motores de combustión, ¿no? Entonces me parece que el futuro de Latinoamérica por mucho tiempo no son los autos eléctricos, más allá de que alguien por moda use un auto eléctrico. Sí. ¿No? Esa es mi visión. Alejandro, cuando se privatizó YPF en el gobierno de Menem, ¿vos ya tenías estaciones de servicio? No, estaba en otra actividad. Y de lo que sabés de la privatización, de aquella privatización de YPF, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el mercado cuando se privatizó YPF? En el mercado de los combustibles, quiero decirte. Que yo sepa, no pasó nada. Los usuarios seguimos yendo a las estaciones de servicio, cargando, pagábamos el combustible, lo usábamos, no hubo ningún cambio. Lejos de eso, hubo una expansión de YPF. De golpe íbamos a Perú y había estaciones de YPF, íbamos a otros países y veíamos estaciones de YPF porque Repsol había utilizado la marca YPF en otros países. No veo que haya sucedido nada negativo para el consumidor, que es lo que importa, ¿no? Sí, me refería a eso, digamos, ¿qué modifica, qué cambia para los consumidores? No cambió nada para el consumidor, no le empeoró al consumidor. Creo que sí nos empeora a los ciudadanos la estatización de YPF, donde se pagaron 6.000 millones de dólares por una empresa que hoy, por el 50% de una empresa que hoy vale la tercera parte, el 100%. Y además ahora tenemos que pagar un juicio de 16.000 millones de dólares en Estados Unidos. Hoy leí que la jueza había suspendido por un tiempo contra algunas garantías y embargos el pago de los 16.000 millones de dólares. Pero hemos pagado lo que no vale por esa compañía. ¿Cuál era el sentido? Bueno, en definitiva, estos primeros anuncios, digamos, lo de aerolíneas, que Milei propone dárselo a los empleados, lo de YPF, respecto del sector, ya te pregunto como vitivinícola, ¿qué te parece que puede pasar con estos primeros anuncios y que en la actividad de ustedes, hablo obviamente, ¿qué puede pasar de lo que venís escuchando hasta acá? Mirá, a mí lo que me parece es que la buena noticia para el sector vitivinícola sería la unificación del mercado cambiario, donde podríamos cobrar lo que se exporte al mismo precio que pagamos lo que se importa. Donde podríamos tener un valor lógico de nuestro producto si lo exportamos. Hoy estamos exportando un valor vil, y eso tiene consecuencias. Porque terminan recibiendo, digamos, por el vino exportado, terminan recibiendo ¿cuánto? El dólar oficial, más en una parte a un dólar un poco más alto. Terminamos recibiendo 500 y pico de pesos, 530, 540, cuando el dólar vale 1.000 y pico. Eso, de vuelta, tiene dos consecuencias, en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, menos inversiones en el sector vitivinícola, y una consecuencia en el exterior que es grave. El año pasado cayó un 30% la exportación de vinos al exterior, ¿no? Y cuesta mucho abrir un mercado afuera. Te iba a preguntar eso, si esto se había producido pérdida de mercado. Claro, hay un 30%, sobre todo los vinos de baja gama, se dejaron de exportar. Eso tiene una consecuencia, porque cuesta mucho, como te decía, abrir un mercado. Uno contacta con un importador, y ese importador en su país,
tiene que hacer un esfuerzo para posicionar la marca. Normalmente, yo lo que observo de los europeos, tienen la visión puesta, la vista puesta en 20 años. Es decir, bueno, yo te compro el vino, pero voy a posicionar la marca porque voy a vender tu vino 20 años o 25 años. Entonces hace un esfuerzo económico para posicionar la marca. Si uno va y le dice a los 2 años, no te puedo vender más, te dice, ¿y todo lo que yo gasté posicionando tu marca, qué hago? Y no sé. Bueno, perfecto. Cambian las condiciones acá. Uno lo va a ver de nuevo. Che, ahora te puedo vender de nuevo. No te quiero ni ver, te dice. Pero probablemente tampoco quiera ver a otro exportador argentino. Porque es, un argentino me hizo esta. Y capaz que se la vuelve a hacer. Es complicado, es muy complicado. Mantener un mercado en el extranjero es muy, muy difícil. Ahora, el número de una pérdida del 30% de las exportaciones es un número muy fuerte. Es un número muy fuerte. Es un número muy fuerte. Eso ha sido la caída del año pasado. De este año, mejor dicho, ¿no? Porque además, digamos, si mermás un 30% de las exportaciones y el mercado interno, digamos, no se recupera, no es que... No es que el mercado interno creció este año. No, por eso. Entonces, tampoco. Digamos, ahí hay una afectación al sector. El sector está con un stock bastante alto. Fíjate que es curioso, porque el año pasado tuvimos una helada en todo el país, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, donde se perdió una parte importantísima de la producción. Solamente la provincia de Mendoza perdió 40.000 hectáreas. Una caída muy fuerte en la producción y sin embargo hoy hay sobrestock en las bodegas. Quiere decir que las ventas han caído. Las exportaciones y las ventas internas. Se han caído un poco más que la caída de la producción. Aparentemente, esos son los números que vimos hace poco en Chilecito, que estuvimos reunidos con la Coviar ahí. ¿Y han tenido dificultades, digamos, en el ingreso de insumos? A partir de esto que pasa, digamos, con las importaciones. ¿Qué tipo de insumos, por ejemplo, se les ha complicado? Nosotros tenemos que importar corchos, tenemos que importar barricas, hay hay algunos productos que se utilizan en las etiquetas de las botellas que son importados, en fin, agroquímicos, hay una cantidad grande de elementos de la industria vitivinícola que se importan y todos esos ahora tenemos que pagar el impuesto país sobre el precio del dólar que importamos, pero además no lo podés conseguir. Porque lo que ha sucedido también es que como no han liquidado las exportaciones, algunos productos se han comprado, las empresas del exterior las han mandado al país y no se les ha pagado. Sin embargo, las bodegas sí han pagado. Es el Estado el que no depositó esa plata. Entonces, más o menos como lo que está pasando con las bananas, con Ecuador, con Paraguay. Bueno, eso está pasando. ¿Hay cuánto dijeron el otro día? Cerca de 40.000 millones de dólares impagos en el exterior. Bueno, es un panorama complicado. Bueno, muy rápidamente, porque no tengo mucho más tiempo, pero decime, ¿qué expectativas te genera todo esto que ha ocurrido? ¿Qué esperás que pueda ocurrir a partir del próximo 10 de diciembre? Bueno, yo creo que para mí, por lo menos, si la economía se libera, si los precios se sinceran, si los precios relativos se equilibran, lo cual va a ser un proceso bastante duro, no sé si de 6 meses o más, pero con una esperanza de ir a un camino mejor. Yo siempre me acuerdo cuando tuvimos la hiper aquella, que éramos chicos, recién estábamos empezando nuestros primeros pasos trabajando y nos agarró esta hiperinflación de Alfonsín. Estábamos totalmente descorazonados, ¿no? Los primeros años de la economía de Menem fueron tremendas y luego logró ordenarla y tuvimos un periodo largo de estabilidad. Si vos decís qué es lo que yo anhelo, estabilidad. Porque la estabilidad es lo que al empresario le permite programar, le permite pensar en el futuro, lo incentiva a invertir, aparecen créditos viables como para poder invertir. El crédito es importantísimo para el crecimiento de la industria.
esperemos que haya un futuro, ¿no? Alejandro, como siempre, te agradezco mucho haber venido, ¿eh? Yo te agradezco. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, les decía que íbamos a hablar con un diputado nacional electo que está a pocos días de asumir, pertenece al sector de Javier Milei, además es economista y es Julio Moreno, que ya nos acompaña habitualmente, así que gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, Julio, ¿qué te han parecido estos primeros anuncios de Javier Milei, lo primero que se va conociendo de lo que van a ser los trazos generales? Nosotros estamos trabajando en base a un plan de Javier Milei, que ya lo dijo, hay cosas que hay que hacerlas urgente. Algunos dicen, bueno, política de shock, sí, te voy a decir, políticas de shock, y otros que son evidentemente más graduales, que se van a ir haciendo con el tiempo, con un proyecto de país de 30 años, 35, para que sea un país vivible, confiable, con estabilidad, con seguridad jurídica, etcétera, y reglas de juego claras. Entonces, lo primero que se puede, o por lo menos lo que estamos trabajando, es decir, señores, 3 premisas o 4, dejar de emitir dinero para evitar que aumente la inflación, ver leyes amigables laborales, ¿por qué? Porque necesitamos que se creen fuentes de trabajo privadas y por supuesto darle previsibilidad no solamente al trabajador, sino también al empleador. Esos son temas que hay que ver y después por supuesto ver cómo se hace el achicamiento o el gasto fiscal, el costo fiscal, de decir, bueno, vamos a bajar los gastos del Estado y eso sí puede llegar a traer, y que está trayendo muchísimos comentarios y sigue la campaña del miedo, lamentablemente. Entonces que sí, que no van a pagar, que me llamó poderosamente la atención cuando dijeron varios funcionarios de primera línea, dijeron que no va a haber, o va a bajar la coparticipación, entonces no vamos a pagar sueldos a los empleados, o no vamos a pagar sueldos a los docentes. Yo les digo con toda sinceridad, están mintiendo. La ley de coparticipación existe y existirá. Es una ley, aparte de ser una ley, está aprobada en forma unánime por todas las provincias. Entonces no vengan a decir de que vamos a bajar o no va a haber coparticipación. Hay que ajustar gastos, tenemos que empezar a pensar, tienen que empezar a pensar en eficiencia, en eficacia de los gastos. O sea, cambia el paradigma, señor. ¿Quisieron seguir más de lo mismo o vamos a hacer un cambio? Lo hagamos al cambio, pero lo hagamos de verdad. Bueno, y esas son las premisas. Ahí te pregunto, porque Javier Milei habló, creo que ayer a la tarde, de un shock y de un golpe del 15% del PBI. Y esto disparó el tema de la obra pública. Sí, entre otros temas. Sí. Bueno, entre otros temas, digamos, porque esta baja del 15% del PBI, y obviamente que tiene que ver con esto, digamos, hay temas que entra en esto. Hay temas que son sensibles para tocar, que no se tocarán. Te hablo de los subsidios, por ejemplo, a las personas que necesiten, los empleos públicos van a seguir cobrando, van a seguir trabajando. Esos temas no se van a tocar. Lo que sí se tocarán son eventualmente los subsidios que se le pagan a empresas prestadoras de algunos tipos de servicios, que se le buscará la forma de endeudarse hasta que se pueda regularizar su forma. Y con respecto a la obra pública, hay que tener claro lo siguiente. Yo me acuerdo, siempre las denuncias que se hacían en la obra pública eran, señores, les mandamos al gobernador o al intendente tanto dinero, pero por aparte les decían, esta empresa es la que va a hacer esta obra pública. Obviamente, yo tampoco quiero hablar, y obviamente ustedes se van a dar cuenta qué significa el decir, darle a empresas amigas esa obra o lo que fuere. Bueno, eso y un montón de otros temas también para hablar. Así que yo les digo que no tengan miedo, se está hablando de qué va a pasar con la obra que está a medio hacer. Señores, municipio, señor provincia, empecemos a gestionar, empecemos a no esperar tanto de la nación y empecemos a cuidar nuestros ingresos. ¿Y a qué voy con nuestros ingresos? Vuelvo a decirte, eficiencia y eficacia. Ahora, el planteo es, ¿qué es lo que se viene? Dirá, miramos para adelante. La competencia entre las provincias. Eso es un tema que se viene y es irreversible. ¿Por qué? Porque van a venir inversiones, o por lo menos la idea es que las inversiones, las provincias traten de captar la mayor cantidad de inversores para traerlos a las provincias. Entonces sí, empecemos a pensar cómo vamos a hacer para tentar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, a las pymes, a todas las micropymes y a las empresas grandes para que vengan a invertir, en este caso, por supuesto, a Salta.
¿Y por qué digo que vengan a invertir a Salta? Vienen a invertir a Salta, generan fuentes de trabajo genuinas, pagan impuestos, aumenta la recaudación de la provincia. Al aumentar la recaudación de la provincia podrá disponer tranquilamente qué obras van a hacer y darles prioridad. Eso es lo que se viene y a eso tenemos que llegar. Entonces, ahora, no esperar la dádiva de nación, el amiguismo o eventualmente decir, bueno, yo soy afecto a tal o me gusta tal cosa. No, señores, la ley es para todos y es pareja. Y eso es lo que va a hacer. Y aparte, concretamente, no va a haber plata. Directamente no va a haber plata. Y otra de las prioridades... Es decir, ¿se para la emisión? Se tiene que parar la emisión. O sea, esta etapa de transición, porque todo el mundo habla, dice, no, nosotros tenemos estos proyectos, obviamente son temas que los vamos a tratar en la legislatura, y también tenemos que ver otro tema también que es muy importante, que es la gran emisión de títulos públicos que están dando más del 100% de interés anual. Ese interés quiere decir que en menos de un año se duplica esa deuda. Ahora, ¿qué pasa si vos decís, bueno, voy a liberar, voy a sacar ese dinero? Viene una hiperinflación, señor. Todo el dinero lo volcás al mercado y automáticamente aumenta todos los precios. Entonces, el problema es la inflación. Vos sabés perfectamente, nosotros decíamos hasta hace poco, un punto de inflación son 100.000 argentinos que bajan a la línea de pobreza. ¿Te imaginás con los casi 25 billones de pesos que tenemos en títulos públicos, ese dinero volcarlo al mercado? Obviamente tenemos una hiperinflación, un aumento de inflación, que lo dijo Milei perfectamente, un 90% de pobres, un 70% de indigentes. Bueno, ese es el país que queremos, ese es el país que tenemos que llegar, y no, tenemos que empezar a ver, si la gente eligió un cambio, que sea un cambio de verdad, o la continuidad que muchos defienden, bueno, íbamos a terminar peor de lo que estamos, o por lo menos lo que pretendemos cambiar con Javier Milei el gobierno. Por estas últimas horas el gran debate fue, y me parece, por eso voy a insistir con esto, que es el tema de la obra pública. ¿Qué pasa con la obra pública que ya está en marcha? Bueno, obviamente, eso también me lo preguntan y todo el mundo dice, bueno, hay que ver también qué va a hacer este gobierno en estos últimos prácticamente 20 días que le queda de gestión. No esperemos a decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa cuando en definitiva no se conoce cómo está la situación del país, cuál es la deuda, no conocen. O sea, puede haber una cierta predisposición por parte de Alberto Fernández que se juntó con Javier Milei, pero la realidad económica que hoy tiene el país tampoco la conocemos, así que es prematuro hacer un diagnóstico de qué va a pasar. Yo entiendo que sí tendría que ser o tendría que terminar, pero eventualmente cada provincia tendrá que buscar de alguna manera empezar a ver o continuar las obras que ya están en ejecución. ¿Qué es el modelo de la chilena del que está hablando tanto? Es el modelo inversión público-privada. La administración puede estar en manos de la actividad privada, que nosotros vamos a, o por lo menos pensamos y creemos en la actividad privada, hablamos de libertad, hablamos del libre trabajo, menos impuestos y demás. Entonces, cuando empiece el privado a administrar, yo te garantizo que vamos a hablar ya de eficiencia, de eficacia, de gastar costos, y bueno, el privado tendrá que negociar, si son obras públicas, con el gobierno algún tipo de ayuda que puedan llegar a tener lo demás. Y después, bueno, eso se va negociando, pero se va hablando. Pero hacer todo el Estado realmente, en algunos casos, es bastante complejo, justamente la inflación. Uno de los temas gravísimos que en este momento tiene la obra, cualquier tipo de obra. Hoy se fija un precio en una licitación, a los 2 meses, con una inflación de un 10% mensual, prácticamente de promedio, tenés que refinanciar. Al refinanciar tenés que volver a refinanciar. Ahora, la pregunta que yo hago, y obviamente se las hago a todos ustedes, al pelo, hay mucha mayor inflación, la gente al haber mayor inflación gasta menos o le da prioridad a otros tipos de gastos, alimentos y servicios. Eso es la mayor preocupación de la gente. Y deja de pagar muchos impuestos, se deja de recaudar, baja la recaudación, en términos relativos estoy hablando, ¿no? Y baja la recaudación, y eso hace de que cuando se empiece a hablar de refinanciar una obra, cueste porque no va a haber plata. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la inestabilidad que hoy tenemos con la inflación, ningún privado quiere correr esos riesgos. Entonces, pero si nosotros le damos al privado estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica, el privado, te garantizo, nosotros sabemos que argentinos tienen más de 250.000 millones de dólares en el país y afuera.
con solo traer ese dinero a los argentinos, Argentina es potencia. ¿Vos sos optimista de que la gente puede llegar a traer los dólares que tiene afuera a la Argentina? Porque primero preguntemos por qué se fueron. Uh-huh. ¿Se fueron por qué? Porque no hay seguridad, no hay estabilidad. Vos si querés comprar una casa, lo primero que haces es ¿en qué ahorrás? Si querés comprar un auto, ¿en qué ahorrás? O sea, hay cosas que ya de hecho están dadas las condiciones para hablar de dólar. ¿Por qué? Porque ya está incluida en el folclore, digamos, nuestro. Ahora, esa plata que se ha ido, o la gente ahorra, o lo guarda bajo el colchón, es justamente porque la moneda nuestra, lamentablemente, no cumple las prioridades o el objetivo de la moneda. Seguridad, función de cambio y estabilidad. Es decir, bueno, si hoy con 100 pesos compro 1 kilo de carne, mañana, pasado mañana, dentro de un año, voy a comprar con esos mismos 100 pesos 1 kilo de carne. Eso no existe. Eso para que la gente entienda, no existe. Entonces la gente ¿qué hace? Busca una moneda fuerte. Y en este caso, y por eso es la explicación de por qué hay tanta cantidad de dólares de argentinos en el exterior y en los colchones. Y en los colchones. Bueno, ahora, Julio, se ha anunciado, o por lo menos se prevé que al asumir Javier Milei mande un enorme paquete de reforma del Estado y de las primeras medidas al Congreso de la Nación. Por lo menos el grueso de las propuestas. Y ahí entra el tema de la gobernabilidad que tanto se discute. ¿Cómo esa gobernabilidad va a ser posible con los números del Congreso? Lo que sí tengo clarísimo, sí, que cualquier decisión que se tome, vamos a empezar a hablar de consensos. Consensos. Uh-huh. Obviamente, hasta hace poco estábamos acostumbrados que las mayorías oficialistas manejaban todo, las discusiones quedaban en discusiones, porque cuando se tenían que levantar la mano ganaba siempre las mayorías absolutas. Hoy no hay una mayoría general que te pueda cambiar. En cambio, sí, ahora hay que empezar a hablar de consensos. Y lo lindo de esto, lo que me va a tocar a mí, es empezar a trabajar como federalismo y, por supuesto, en una democracia participativa que vamos a trabajar todos, porque cualquier disposición, cualquier ley, hay que empezar a buscar el consenso. ¿Sos optimista respecto de ese consenso? ¿Entendés que hay como una responsabilidad, digamos? Sí. Por un lado, un gran honor, una gran satisfacción de que la gente haya confiado en mí. Y por otro lado, es una gran responsabilidad para defender, por supuesto, los intereses de Salta en particular y de Argentina en general. Así que la verdad que estoy muy contento y la responsabilidad es grande. Y claro, los ajustes que se vienen son ajustes irreversibles, sea Julio, cualquiera el gobierno que sea. ¿Entendés que vas a hablar con el gobernador de la provincia, se van a reunir, tanto Olmedo, vos, Orozco? Bueno, nosotros estamos a disposición del gobernador, más de una vez le hemos dicho que sí vamos a trabajar para la provincia, no tenemos ningún problema. Es más, Alfredo Olmedo le dijo que estamos dispuestos a cooperar, a ayudar, porque nosotros vamos a ser legisladores por Salta y vamos a trabajar para Salta. Así que eso es un caso que no se puede decir no vamos a trabajar, y yo en forma personal lo voy a hacer. Vamos a trabajar todos, estamos todos conscientes de que Salta tiene que ser la provincia que fue hace 200 años. Exportábamos por el mar, exportábamos y mandábamos mulas en ese momento para la minería en Bolivia y en Perú. Era muy pujante la provincia nuestra. Bueno, ahora por supuesto nos empezaron a poner trabas, no podemos hacer un montón de cosas, los impuestos los coparticipamos o los mandamos que cobra la nación, y la nación discrecionalmente está repartiendo los sobrantes del presupuesto. Bueno, todas esas cosas se tienen que acabar. Julio, como siempre, te agradezco mucho haber venido. No, un placer, un gusto para vos, saludos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, porque en definitiva vamos a necesitarla todos. Seguro que sí. Hasta cualquier momento, muchas gracias.